Bueno, muy buenos días para todos. Gracias por su asistencia. Bienvenidos a nuestra compañía. Gracias por aceptar esta invitación a este webinar donde revisaremos en conjunto los protocolos de bioseguridad para el manejo del COVID-19 en el retorno a la oficina. Bienvenidos todos otra vez. Gracias por su disponibilidad y su tiempo. Para iniciar, les vamos a agradecer por favor a todas las personas que nos acompañan, que cierren sus micrófonos para que tengamos una mejor experiencia con el audio. No sin antes agradecerles el interés en este tema y en participar de nuestro webinar. Bienvenidos otra vez, muchísimo gusto. Mi nombre es Harold Romero, soy psicólogo, especialista en gerencia de talento humano y coach ontológico, y actualmente lidero la dirección de talento humano de Unión Soluciones Sistemas de Información, una compañía colombiana especializada en la consultoría y el desarrollo de software aplicativo de recursos humanos, financiero, contable y de manufactura. Bienvenidos nuevamente y damos inicio. En la sesión de hoy vamos a compartir diferentes técnicas y herramientas derivadas de la resolución 666 expedida por el Ministerio de Salud el pasado 24 de abril del 2020, donde nos invita a todos los sectores productivos del país a blindar esas herramientas y esas técnicas necesarias a través de los protocolos de bioseguridad para un retorno a las instalaciones y a todas las actividades comerciales de manera segura. En primer lugar, vamos a revisar el objetivo de la resolución. El objeto de la resolución pretende minimizar los factores de riesgo que puedan generar la transmisión de la enfermedad del COVID-19 y deberá ser implementada por los empleadores y trabajadores del sector público y privado que requieran desarrollar sus actividades durante el periodo de la emergencia sanitaria y por las administradoras de riesgos laborales. Como vemos acá en este objeto de la resolución, prácticamente los actores a los que nos están involucrando somos todos los sectores productivos del país. A partir de los protocolos de bioseguridad que establece la resolución 666, nos invitan a todas las empresas a adoptar y a adaptar esas nuevas medidas que nos están indicando para que ese retorno a las operaciones de manera presencial o en esquemas mixtos puedan ser de pronto de una manera más llevaderas, y con esto evitemos mayor exposición de riesgo y al contagio directamente de la enfermedad. Entonces, a partir de acá, luego de que sale la resolución 666, vienen unos anexos técnicos, dentro de ellos como tal los protocolos de bioseguridad que a partir de cada sector al que pertenecemos debemos hacer esa implementación necesaria para esos retornos de manera segura, incluso también para las modalidades de trabajo en casa. El ámbito de la aplicación de esta resolución tiene alcance a empleadores y trabajadores del sector público y privado, aprendices y cooperados de cooperativas de trabajo asociado, los contratantes públicos y privados, contratistas vinculados mediante el contrato de prestación de servicios en los diferentes sectores productivos y económicos del país, y entidades gubernamentales que requieran desarrollar sus actividades durante el periodo de emergencia sanitaria y también para los ARL. Entonces, como lo venimos nombrando, prácticamente con esto nos están dando ya luz verde para poder operar nuevamente en las instalaciones de nuestras compañías y en los diferentes sectores a los que nos dediquemos, pero a través de unas herramientas, unas técnicas muy claras y muy definidas en la resolución y en los protocolos que nos permitan hacer ese retorno de una manera gradual, pero teniendo en cuenta todas esas medidas de bioseguridad para permitir que los espacios de trabajo sean bajo la premisa de que son saludables y seguros para nosotros y para nuestros equipos de trabajo. La resolución como tal y el protocolo de bioseguridad trae unas responsabilidades tanto para el empleador o contratante también como para el colaborador o para el trabajador o contratista. Dentro de las principales responsabilidades del empleador o contratante, encontramos que en primer lugar debemos capacitar a los trabajadores y contratistas vinculados mediante contrato de prestación de servicio o de obra las medidas indicadas en este protocolo. Acá es muy importante el acompañamiento que tengamos de nuestras ARL y de nuestros equipos de seguridad y salud en el trabajo, en empezar a hacer esos procesos de formación a nuestro equipo de trabajo que permitan irnos como familiarizando un poco con toda la temática y con todas esas dinámicas laborales que se empiecen a ejecutar a partir de estos protocolos. Sabemos que a partir de la situación sanitaria actual,
las dinámicas laborales han cambiado y han tenido una reestructuración y las empresas claramente no hemos sido ajenas a esta transformación digital, y en este sentido los protocolos toman muchísima importancia, entendiendo que debemos hacer un proceso de transición de nuestro equipo de trabajo, entendiendo cuáles van a ser esas dinámicas laborales nuevas, porque en la mayoría de compañías actualmente la figura de trabajo en casa, la modalidad de, de teletrabajo se ha convertido en una de las herramientas principales más utilizadas, pero al tener ya la oportunidad de retornar de una manera gradual y responsable, pues nos hace claramente también tener la necesidad de educar a nuestro equipo de trabajo de cuáles deben ser esas técnicas y herramientas que deben de empezar a implementar para que ese retorno sea seguro. En segundo lugar, tenemos adoptar medidas de control administrativo para la reducción de la exposición, tales como la flexibilización de turnos y horarios, así como propiciar el trabajo remoto o el trabajo en casa, a través de dinámicas laborales que fomenten la seguridad y la salud de todos los colaboradores. Me refería a esto al punto anterior, es básicamente esa invitación que hemos tenido e incluso esa casi que obligación que hemos tenido todos los empleadores y todas las empresas de empezar a dinamizar un poco esas estructuras organizacionales y un poco como esas organización laboral dentro de la compañía, de cómo entramos a implementar otro tipo de herramientas y dinámicas que nos permitan, uno, seguir operando, porque sabemos que claramente en temas de economía naturalmente debemos de continuar con nuestra operación comercial sin que se presente ninguna alteración, y dos, cómo garantizamos que para que eso funcione tengamos a nuestro equipo de trabajo bajo las condiciones de seguridad adecuadas que nos permitan seguir operando de manera natural sin ningún tipo de contratiempo. Entonces acá nos invitan es, revisemos qué nuevas dinámicas hay para ese retorno, revisemos temas como el trabajo en casa, como el teletrabajo, los esquemas de trabajo mezclado, que nos permitan entrar como a jugar con esas herramientas que tenemos disponibles, de tal manera que podamos seguir operando, pero desde la responsabilidad y seguridad de nuestro equipo de trabajo. Contamos también con la responsabilidad de reportar a las EPS y a las ARL correspondientes los casos sospechosos y confirmados de COVID-19. Acá hay una tarea muy importante que, insisto, nos debemos apoyar en nuestras áreas de seguridad y salud en el trabajo, prácticamente para que tengamos esos reportes de manera oportuna, tanto de casos sospechosos como de casos confirmados, para que claramente pues esto nos vaya teniendo una estadística al día de cómo sucede esta pandemia dentro de nuestras instalaciones, pero a través de esto también poder implementar los protocolos necesarios para el monitoreo y básicamente para detectar cuáles van a ser esas medidas que vamos a identificar con nuestros colaboradores una vez se encuentren o en la modalidad de trabajo en casa o de manera presencial, cómo van a ser esos cercos epidemiológicos que debemos implementar para que naturalmente nuestras instalaciones no sea un foco de contagio y no tengamos una dispersión mayor del virus. Contamos también con la responsabilidad de incorporar en los canales oficiales de comunicación y puntos de atención la información de la enfermedad. Acá hay una responsabilidad importantísima que tenemos, acá nos podemos apoyar con nuestras áreas de mercadeo o de comunicaciones internas, y es esa necesidad de estar constantemente informando nosotros como compañía a nuestro equipo de trabajo sobre la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Sabemos que hoy en día continuamos totalmente invadidos de información en redes sociales, en medios de comunicación, a raíz de la enfermedad y de la pandemia en la que nos encontramos actualmente, pero esto no lo podemos dar por hecho y no podemos sentar que ya nuestros colaboradores se tienen que dar por enterados, porque nosotros como compañía tenemos esas responsabilidades muy claras. Incluso en el marco del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo hay un capítulo especial para comunicaciones donde debemos estar en esa constante información a nuestro equipo de trabajo de todas esas medidas y esas buenas prácticas que está implementando también las compañías para ese proceso de retorno o ese trabajo en casa. Entonces es importante que acá incorporemos en esos canales oficiales de comunicación toda la información relevante, tanto de la enfermedad, pero también esas estrategias que estamos utilizando en las compañías para hacer de una manera más dinámica estas nuevas gestiones operativas que estamos liderando. Luego viene la responsabilidad de apoyarnos en las ARL en materia de identificación, valoración de riesgos y en conjunto con las EPS en lo relacionado con las actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Acá es importantísimo que entendamos todos como compañía que
aunque el protocolo está dirigido puntualmente como a nosotros como empresarios y básicamente como todas las necesidades que debemos de adaptar y adoptar para esos esquemas de trabajo mezclado, hay dos actores importantes también involucrados aparte de nosotros, que son las ARL y las EPS. Recordemos que estas entidades tienen una responsabilidad con nosotros como empresas usuarias de hacer un retorno a esa inversión, y ahorita con esta situación con muchísima más fuerza tienen esa necesidad y esa responsabilidad más bien de acompañarnos en temas formativos, en temas educativos y de sensibilización de cómo hacemos esa transición con nuestros equipos de trabajo para los retornos a las instalaciones, o desde el trabajo en casa también tener unas dinámicas laborales muy estructuradas que nos permitan siempre estar como al margen en la medida de lo posible de la exposición como tal al virus. Entonces, en ese sentido es importantísimo que aprovechemos esos recursos con los que contemos a partir de nuestras áreas de seguridad y salud en el trabajo, generar esos contactos con los asesores de las ARL y de las EPS para que nos ayuden a promocionar como tal todo el material relacionado con la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad del COVID-19. Luego tenemos la responsabilidad de promover en los colaboradores y de proveer a los colaboradores, perdón, los elementos de protección personal que deban utilizarse para el cumplimiento de las actividades laborales que desarrolle para el empleador. En este sentido ya viene una particularidad, y es dependiendo del tipo de compañía que representemos cada uno y entendiendo a partir de nuestra matriz de elementos de protección personal cuáles deben ser esos elementos que sí o sí debemos de entregar a nuestros colaboradores para que puedan realizar sus actividades. Acá es importantísimo no olvidar el personal de servicios generales, el personal de recepción, de mensajería, todas las personas de logística y de servicios generales en general que de una u otra manera tengan interacción dentro de las instalaciones. Es importantísimo tener claridad de cuáles son esos elementos que sí o sí deben de portar para que tengan una experiencia más agradable dentro de los retornos a las instalaciones. En ese sentido, sabemos que tapabocas como el N95 están dedicados puntualmente al personal de la salud. Las demás personas que tengamos otro tipo de actividades económicas o comerciales, podemos utilizar los tapabocas tradicionales o los de tela o los desechables que nos permitan pues tener también una cobertura y una menor exposición como tal al riesgo, pero sí saber identificar exactamente a qué tipo de mis colaboradores debo entregar qué tipo de elementos, de tal manera que les garantice su seguridad y su salud dentro de nuestras instalaciones, o si son itinerantes, también garantizarles un poco esos elementos en el desarrollo como tal de sus actividades. Luego viene la responsabilidad de promover el uso de la aplicación Corona para registrar en ella el estado de salud de los colaboradores. Esta es una dinámica o esta es una herramienta que nos recomienda como tal el gobierno nacional, pero a partir de acá hemos visto cómo diferentes compañías han implementado su herramienta, han desarrollado software básicamente para hacer esta medición y contar con esta información oportuna y veraz del estado de salud de sus equipos de trabajo. Acá los dejamos también un poco como a consideración de las herramientas con las que cuentan en sus compañías. Particularmente dentro de Unión Soluciones implementamos a través de nuestra ARL una conexión directamente a través de una plataforma que nos permita tener ese monitoreo directamente con el estado de salud diario de nuestros colaboradores. Entonces es importante que empecemos a revisar con qué herramientas contamos y con qué aliados podríamos involucrarnos para que ese reporte de esas condiciones de salud sea dentro de los términos que requerimos y que responda a la inmediatez con la que necesitamos identificar esos estados de salud, y por supuesto también involucrar a las ARL que cada compañía tenga como aseguradora para que nos acompañen también en todo este proceso de revisión de todas estas condiciones de salud de nuestros equipos de trabajo. Como lo nombraba anteriormente, así como hay responsabilidades para los contratistas, perdón, para los contratantes y para los empleadores en general, también hay unas responsabilidades muy puntuales para los trabajadores y contratistas. Recordemos que tanto en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo como a partir de los protocolos de bioseguridad, los actores involucrados son absolutamente todas las personas que hagan parte de nuestra cadena de producción, entendiendo trabajadores o colaboradores, contratistas, proveedores y todas las partes interesadas como tal que hagan parte de mi cadena productiva. Entonces, en ese sentido, hacemos énfasis también en los contratistas que desde el sistema de gestión tienen una participación importante. Para ellos, una de las principales responsabilidades es cumplir con los protocolos de bioseguridad adoptados
y adaptados por el empleador o contratante durante el tiempo que permanezcan en las instalaciones de su empresa o en el lugar de trabajo y en el ejercicio de las labores que se les designe. Entonces, con esto ya estamos viendo que es importante responsabilizar a nuestro equipo de trabajo de la necesidad, sobre todo, de que cumplan como tal con esos protocolos de bioseguridad, porque todos están diseñados y definidos para garantizarles unos espacios de trabajo saludables y seguros, pero también que nos permitan adoptar una cultura de autocuidado. Acá es muy importante todos los procesos de formación que podamos implementar, de tal manera que entendamos que la pandemia no se ha ido, que aunque nos encontremos en un plan de vacunación nacional, seguramente hay quienes hacemos parte de otro tipo de grupos etarios que seguramente este proceso vendrá en un tiempo prolongado. Entonces es importante que tengamos como todas esas herramientas de formación disponibles para que nuestro equipo de trabajo tenga esa conciencia necesaria de que es importante que adapten esos protocolos de bioseguridad estando en nuestras instalaciones, pero también en las modalidades de trabajo en casa e incluso involucrando a sus familiares y todas las personas que se involucran en este contexto ya de trabajo remoto. En segundo lugar está la responsabilidad de reportar al empleador o contratante cualquier caso de contagio que se llegase a presentar en sus lugares de trabajo o en sus familias. Esto con el fin de que se adopten las medidas correspondientes. Lo hemos venido hablando, el eje también familiar es supremamente importante para nuestros colaboradores y para nosotros como empresas. Entonces, no nos podemos limitar simplemente a conocer ese estado de salud de mi colaborador, porque no sabemos qué imprudencias se puedan estar generando en el interior de su familia, no sabemos cuáles son de pronto las comorbilidades que se presenten al interior de sus familiares y de las personas que integran su hogar, los sectores a los que pertenecen, las actividades que realizan diariamente. Entonces, a partir de ahí debemos de tener lo que se denomina de cierta manera como el cerco epidemiológico de cómo monitorear no solamente a mi colaborador, sino también a todo su entorno. Entonces acá es importantísimo que todos nuestros colaboradores y contratantes tengan la oportunidad a través de canales de comunicación, como ya lo hablamos, de poder reportar todos esos casos de contagio, tanto de sospecha de pronto y como confirmados, para que como compañía tengamos la inmediatez y de pronto la oportunidad de poder hacer los reportes necesarios ante las ARL si correspondiera o ante las EPS y a partir de aquí poder tener muy monitoreado todos esos estados de salud. Luego viene la responsabilidad de adoptar las medidas de autocuidado de salud y reportar al empleador las alteraciones en su estado, especialmente las enfermedades relacionadas con síntomas respiratorios y a través de coronado. Entonces miremos que acá ya empezamos también como a tener brazos extendidos a nuestro equipo de trabajo, la importancia de que nos estén contando constantemente. Acá pueden implementar, por ejemplo, estrategias como conversatorios a través de las áreas de gestión humana y a través de las áreas de seguridad y salud en el trabajo, poder tener ese contacto y ese relacionamiento directo con el equipo de trabajo para poder identificar cuáles son esas necesidades en materia de salud y cuáles son también como esas afectaciones que se están presentando relacionadas con síntomas de enfermedades respiratorias que nos sirvan a nosotros como, de cierta forma, como alerta, como poder tener identificados cuáles son esos factores de riesgo que se están presentando de nuestro equipo de trabajo para poder implementar los protocolos que se necesiten y con esto tomar determinaciones al respecto de si esta persona que estoy identificando que viene con estos síntomas respiratorios y que posiblemente sea un caso sospechoso, pues evitar entonces tenerlo dentro de mi próxima programación de plan de retorno, porque ahí me voy a encontrar de pronto con un foco importante de contagio. En cuarto lugar, tenemos que el protocolo determina que se deben fortalecer los procesos de limpieza y desinfección de elementos e insumos de uso habitual, además del uso adecuado de elementos de protección personal y optimizar la ventilación del lugar y el cumplimiento de condiciones higiénico-sanitarias. Acá hay una responsabilidad compartida y es que el protocolo es muy claro en darnos a nosotros como empresa, como empleadores, todos los lineamientos para que garanticemos espacios de trabajo saludables y seguros. Pero hablo que viene en una doble vía porque es que nuestros colaboradores y nuestros contratistas también tienen una responsabilidad importante. ¿En qué sentido? En que si la compañía como tal va a proveer todos esos elementos de limpieza y desinfección, es desde mi entender y desde mi buena práctica como colaborador, pues por supuesto portarme de manera correcta mi tapabocas, poder disponer dentro de mis instalaciones y poder transportar un kit de pronto de bioseguridad personal
con el que yo pueda desinfectar mi espacio de trabajo. Actualmente se están viendo mucho los puestos de trabajo compartidos, entonces a partir de ahí poder tener la oportunidad de que a partir de un kit personal yo pueda, a través de un proceso de asepsia, higienizar un poco todo mi espacio de trabajo, a pesar de que la compañía tenga dispuesto un equipo de trabajo de servicios generales para que tenga como tal todo ese espacio en condiciones óptimas. Yo también desde de manera personal tener como esas medidas identificadas para yo poder no solamente trasladarle la responsabilidad a la compañía, sino que yo de pronto dentro de mis propios recursos y dentro de mis herramientas y al alcance tenga cómo adquirir estos kits también personales de bioseguridad. Pues por supuesto que siempre van a ser muy bien recibidos. En ese sentido, todas las medidas que podamos implementar, tanto desde la empresa, pero directamente desde el colaborador, siempre van a ser muy bien recibidas. Y finalmente, pues la responsabilidad para trabajadores y contratistas en general, para todas las personas del común, pues básicamente va a ser evitar viajes innecesarios, reuniones familiares de más de 10 personas, afluencia en lugares públicos y todas aquellas actividades que impliquen una mayor exposición al virus. Acá esta es una de las medidas anticontagio más efectivas, es evitar absolutamente todos esos espacios y todas esas reuniones innecesarias que claramente me expongan en un mayor nivel a este contagio. Entonces, básicamente, acá podemos ver que así como empresa tenemos algunas responsabilidades muy puntuales dentro del proceso de la implementación de los protocolos en el retorno a los trabajos, también nuestros colaboradores deben de entrar en esa conciencia de que es un esquema mezclado, que es una responsabilidad en doble vía, y a partir de ahí es importante que a partir de procesos de formación, de reinducción corporativa o de reinducción en seguridad y salud en el trabajo, podamos responsabilizarlos. Incluso han habido compañías que han adoptado medidas un poco más estructuradas, como incluir este tipo de responsabilidades dentro de los perfiles de cargo, dentro de los manuales de funciones, dentro del mismo reglamento interno de trabajo. Ahora en un capítulo especial para el COVID-19, porque es necesario que nuestro equipo de trabajo entienda que esto es una realidad y que en la medida en que entremos a regresar a nuestras instalaciones, las dinámicas laborales naturalmente y de manera sustancial deben de cambiar, y a partir de aquí el equipo de trabajo tiene que estar en esa conciencia de que a partir de lo que hagan directamente desde una cultura de autocuidado, van a facilitar esas gestiones en un colectivo ya cuando estemos en nuestras instalaciones. ¿Listo? El protocolo también contempla medidas generales. Inicialmente nos habla de la medida del lavado de manos. Sabemos prácticamente qué información contamos, ya prácticamente con información todo el tiempo, manuales, webinars a través de las cuales incluso nos dan el paso a paso de cada uno de los 10 puntos para el lavado de manos. Estamos inundados absolutamente de información al respecto, pero falta algo importantísimo y es un tema de conciencia. Muchas veces hemos identificado que el tema del lavado de manos, incluso hasta antes de que llegara el COVID-19, se nos convertía en algo de pronto muy operativo, algo a lo que no le dedicábamos el tiempo necesario, y a partir de todas estas circunstancias en las que nos hemos venido enfrentando, el lavado de manos definitivamente se convierte en una de las medidas anticontagio más efectivas. Entonces acá es importantísimo, insisto, con procesos de formación y de sensibilización, educar a nuestro equipo de trabajo, incluso a nosotros mismos, de esos protocolos de lavado de manos. Entender que no puede ser un ejercicio simplemente por hacerlo o no contar con los elementos necesarios para hacerlo de una manera concienzuda, sino que debe de tener como tal todo ese protocolo definido para que sea un proceso exitoso. Entonces el protocolo nos habla de un lavado frecuente de manos con una frecuencia mínima de cada 3 horas con agua y jabón, y secarse las manos con toallas desechables. Estas son recomendaciones generales. Hemos visto que hay adaptaciones de empresas que tienen otro tipo de pronto de mecanismos o de herramientas. Todas son válidas. Insisto en que todas las medidas que podamos implementar para que ese lavado de manos sea efectivo, todas van a ser muy bien recibidas, pero que al menos responda a estas principales actividades, que sea básicamente mínimo con esta frecuencia y que se utilicen estos elementos que acabamos de nombrar. Dentro de esas medidas generales también está para los implementos de desinfección, pues el protocolo nos habla de disponer en las estaciones de trabajo o de manera portátil, contar con dispensador de alcohol glicerinado con una concentración entre el 60 y el 95%. Básicamente acá es donde ya vienen todo lo que conocemos en seguridad y salud en el trabajo como esos elementos de protección o esas medidas de bioseguridad.
a partir de la instalación de pedestales o a partir de rociadores de alcohol o de dispensadores de gel que nos permitan desde el ingreso a nuestras instalaciones poder empezar a blindar a nuestro equipo de trabajo en toda esa asepsia que se necesita para que continúe con sus labores de manera presencial. Entonces acá es importantísimo asesorarnos muy bien con nuestras ARL y con nuestros equipos de seguridad y salud en el trabajo, cuáles deben ser esas herramientas que debemos de disponer, también teniendo en cuenta nuestras locaciones, que podamos identificar cuáles son esos puntos estratégicos, sobre todo para los puntos de desinfección. Nos habla también de que en esas medidas generales de lavado de manos se debe de lavar las manos cuando se haya tenido contacto con superficies, manijas, pasamanos, cerraduras y cualquier tipo de transporte, antes y después de utilizar el baño, al manipular dinero y antes y después de comer. Digamos que desde niños y desde las primeras etapas de formación hemos escuchado que estas deben ser las medidas bajo las cuales yo deba de implementar un lavado de manos correcto, pero ahorita se convierte en una de las herramientas más utilizadas y sobre todo más importantes que debemos de adaptar a nuestra cultura, no solamente en el marco de la emergencia sanitaria actual, sino incluso después. Es necesario que a partir de ahí podamos adaptar como tal en esa cultura ese manejo ese lavado de manos de manera permanente, tanto en nuestras instalaciones de trabajo, pero también en nuestras instalaciones de hogar, y a partir de allí poder involucrar también a nuestro equipo familiar y a nuestras redes de apoyo para que entren también en esa dinámica. En las medidas generales también que nos habla el protocolo, nos hablan puntualmente del uso del tapabocas, que sabemos que se ha convertido ya en una extensión, así como en su momento lo hablábamos de que se había convertido en una extensión el celular para la persona. Ahorita el uso del tapabocas, por supuesto, que toma una fuerza totalmente valiosa e importante, que se convierte básicamente en esa barrera de antifluido y anticontagio que nos permite como tal estar cada vez al margen de esta situación. Pero como el tapabocas claramente es un elemento que debe de tener un uso correcto, debe de tener unas características, unos tiempos de uso y en general unas medidas muy puntuales, porque así como se convierte en la medida de anticontagio más efectiva en conjunto con el lavado de manos, también a partir de un uso inadecuado se puede convertir en el foco de contagio más claro que podemos evidenciar. Entonces el protocolo nos habla de las condiciones que debe tener el tapabocas. Es importantísimo que identifiquemos, insisto, el tipo de compañía al que pertenezcamos, si pertenecemos al sector salud, al sector de construcción, a otro tipo de sectores productivos donde requiramos de cierta manera implementar otro tipo de condiciones de los tapabocas. Es importante que la tengamos en cuenta, pero de manera general, para cargos administrativos, un tapabocas convencional, pues prácticamente puede usarse durante todo el día de manera continua, siempre y cuando corresponda a unas condiciones de asepsia, dentro de ellas prácticamente pues que no esté roto o sucio o húmedo. En cualquiera de estas condiciones debe retirarse y eliminarse y colocar uno nuevo. El hecho de que entendamos o que tengamos dentro de nuestro equipo de trabajo personas que identifiquemos que el porte no es el adecuado, que no están en las condiciones de asepsia o en las condiciones de limpieza adecuadas, pues es importante que empecemos a hacer esos acompañamientos y esa identificación de necesidades de poderle entregar a nuestro equipo de trabajo esos elementos en condiciones óptimas para que puedan continuar con el desarrollo de sus actividades. El protocolo nos habla también de cómo usar el correcto tapabocas. De esto también contamos con muchísima información, pero cada vez vemos, tanto en los lugares de trabajo, en los lugares de aforo y seguramente los que han tenido que interactuar por fuera de sus hogares y de sus trabajos, las imprudencias que se cometen con el uso del tapabocas. Hemos visto quienes solo cubren de su mentón hacia arriba descubriendo la nariz y al contrario, quienes lo llevan al cuello, quienes mientras me dirijo a otra persona prefiero quitármelo para que haya una mejor experiencia en la voz. Nos inventamos cualquier cantidad de excusas y cualquier cantidad de elementos y de herramientas como que nos eliminen un poco como todas esas excusas que nosotros mismos nos ponemos para no tener un porte adecuado del tapabocas. Entonces es importante recordar que debemos cubrir desde el mentón y hasta la parte de arriba de la nariz, de tal manera que podamos ajustarlo y que nos mantenga completamente protegidas toda esta parte que es finalmente a partir de la aspersión de gotículas la que nos puede generar como tal estos contagios y este mayor nivel de exposición al virus.
Luego nos habla de los tiempos de uso como tal de los tapabocas. Entonces, a partir de unos tapabocas de tela, el uso debe ser durante toda la jornada laboral y hacer cambio diario por uno limpio. Es importante que acá tengamos un stock disponible para nuestros equipos de trabajo. Recordemos que finalmente hay una responsabilidad compartida. Yo como colaborador para mis trayectos durante y después del trabajo debo de portar mi elemento, pero al ingresar a las instalaciones, pues lo que se recomienda es que desde el COPAST, desde los grupos de apoyos del sistema de gestión, tengamos esos stocks disponibles en recepción o en los lugares que tengamos disponible para esto, de tal manera que podamos hacer esas entregas permanentes a nuestro equipo de trabajo. Y finalmente, el uso debe de ser obligatorio, tanto en el transporte público, en áreas de afluencia masivas de personas, como se empiezan a convertir en estos momentos todos los escenarios laborales. Todas las oficinas nuevamente ya están en ese plan de retorno y a partir de ahí es importante que determinemos como obligatorio el uso del tapabocas durante toda la jornada laboral. No es simplemente que en la mañana, mientras asisto a una reunión, mientras estoy en el daily con mi jefe, mientras asisto a una capacitación, no, debe ser durante toda la jornada, de tal manera que las interacciones que se presenten durante el día me permitan a mí como colaborador estar totalmente blindado, pero también a la persona con la que estoy interactuando. Entonces acá vienen, insistimos en los procesos de formación y de capacitación y sobre todo de sensibilización a nuestros equipos de trabajo de cómo debe ser ese correcto uso del tapabocas para que evitemos a partir de aquí imprudencias dentro de las jornadas laborales. Otra de las medidas generales de las que nos habla el protocolo claramente toma muchísima fuerza y es el distanciamiento. Dentro de esas dinámicas laborales que debemos de adaptar y adoptar dentro de los planes de retorno a las instalaciones, están esos esquemas mezclados de puestos de trabajo. Es importante que identifiquemos, hagamos un recorrido previo por las instalaciones, identifiquemos cuáles son los cargos que por la naturaleza de sus funciones pueden continuar operando de manera remota y aquellos cargos que por esa misma naturaleza sí deban de operar o por condiciones comerciales como reuniones con clientes o seguramente de manera final porque la operación como tal requiera ese esquema mezclado, es válido, pero entonces identifiquemos esos puntos de aforo dentro de nuestras instalaciones, revisemos cuáles pueden ser algunos puntos de quiebre donde podamos instalar barreras antifluidos o de estas barreras que se utilizan actualmente en acrílico, un poco como para que nos sigan como protegiendo a nuestro equipo de trabajo de estas interacciones. Entonces es entrar a revisar qué medidas podemos implementar para que ese distanciamiento mínimo de 1,5 metros, 2 metros dentro de las instalaciones se mantenga. Es importante que recordemos que en la medida en que empecemos a retornar a las instalaciones, ya las dinámicas laborales van a ser distintas. Creo que desde el año pasado las áreas de gestión humana hemos tenido el reto de reinventarnos, de tener una reingeniería de procesos, temas de bienestar como donde nos agrupaban un número importante de personas ya están abolidas. Es importante trasladarnos a la virtualidad y eso también implica para los esquemas presenciales de trabajo, donde tenemos que entrar a revisar cómo garantizamos ese mínimo de distanciamiento y esos elementos necesarios que puedo entregarle a mi colaborador para que dentro de su jornada laboral de manera presencial evite estar en contacto directamente con las demás personas que seguramente también están en las instalaciones realizando trabajo de manera presencial. Las medidas generales del protocolo pues claramente también continúa hablándonos en todo el tema de esas medidas que debemos de implementar en el correcto uso del espacio, entender que dentro de las instalaciones de trabajo, pero también en los lugares de aforos, debo de mantenerme a una distancia mínima que me permita evitar al máximo poder entrar en contacto de pronto con personas que son completamente desconocidas o incluso con superficies que de una u otra manera nos obstaculicen o nos puedan, de cierta manera, acercar un poco más y exponer a esos niveles de riesgo. Nos habla también de la necesidad de consumir o de los cuidados al consumir los alimentos. Estos protocolos también deben ser implementados dentro de los lugares comerciales, dentro de los locales como tal de consumo, de alimentación, de bebidas. Acá hay una responsabilidad importante que tienen estos sectores de entrar también a implementar estos protocolos de bioseguridad para que la experiencia del cliente también sea
grata, en el sentido de ir a consumir una bebida o a consumir un alimento, que vea también unas generalidades de asepsia, unos elementos de protección y unas medidas de bioseguridad importantes que me generen a mí como consumidor confianza de volver a entrar a estos establecimientos que antes en otro momento no tenía ningún inconveniente en ingresar y no le prestábamos atención a este tipo de elementos, pero que ahora toman muchísima más fuerza. Entonces el protocolo también nos habla de esa responsabilidad compartida que tienen también los establecimientos comerciales para hacer una experiencia más gratificante a la persona al ingresar a sus instalaciones. Nos hablan también de los espacios cerrados, es importantísimo y de esto ha habido muchísima información. Hay expertos quienes se derivan hacia o se inclinan un poco hacia es mejor que evitemos la ventilación porque de esa manera estaremos mucho más cubiertos, pero hay quienes consideran que los espacios deben de estar ventilados. Nosotros consideramos y nos vamos hacia esa teoría, consideramos que entre más ambientado y más espaciado se encuentre el espacio de trabajo o desde la modalidad de trabajo en casa o desde la manera presencial, podamos tener como unas corrientes de ventilación adecuadas que nos permitan estar como completamente en un espacio un poco más abierto y que nos permita todo el tiempo tener como ese distanciamiento y que nos permita tener esa oxigenación también importante. Dentro de las medidas generales encontramos temas de limpieza, del personal de servicios generales, de desinfección. Esto se reúne un poco en esas prácticas que debemos de implementar al interior de las organizaciones para que sea una experiencia realmente sana y efectiva los planes de retorno. Es importantísimo que identifiquemos con nuestros proveedores de elementos de bioseguridad o las personas que se encarguen de servicios generales todo ese abastecimiento de elementos y de insumos para la limpieza y la desinfección. Entra todo el tema de antibacteriales, de toallas desechables, el alcohol con concentración mayor al 60%, limpiadores, paños y todo lo que tenga que ver con ese proceso de desinfección para que de cierta manera le demos cumplimiento a esa promesa de retorno que tenemos con nuestros colaboradores y es tener disponible todos esos elementos necesarios para que al momento de regresar a nuestras instalaciones puedan de cierta manera identificar en las instalaciones unos espacios de trabajo totalmente limpios y seguros que nos permitan como tal regresar sin ningún inconveniente. Entonces acá es importante que nos dotemos muy bien desde el área administrativa, desde el área de seguridad y salud en el trabajo, todos estos elementos tan necesarios para garantizar que tenga una cobertura permanente, que no es que tenga el gel antibacterial solamente de lunes a viernes y para la próxima semana ya se me acabó y no tengo en stock. Entonces es importantísimo que tengamos todos esos aspectos disponibles y organizados antes de los retornos. Nos hablan también del personal de servicios y de aseo general. Básicamente acá es importantísimo que el equipo de personas que integren como tal este grupo de trabajo realicen actividades de limpieza, utilicen los guantes de protección que se usan habitualmente, así como los respiradores o mascarillas que se utilizan en las actividades habituales, incluyendo los elementos que garanticen su bioseguridad. Recordemos que al inicio estábamos hablando de esa necesidad de actualizar nuestra matriz de elementos de protección personal del sistema de gestión. A partir de aquí, el primer personal que debe hacer parte de esa actualización es el personal de servicios generales. Recordemos que estas personas son quienes nos apoyan con todas las actividades de limpieza y desinfección y en ese sentido deben de ser los primeros que cuenten con todos los elementos necesarios. Es importante identificar si vamos a entregar algún tipo de elemento de protección adicional, capacitar al equipo de trabajo. Esto es importantísimo, no es simplemente entregar el elemento y empecemos a trabajar, sino que debe haber una conciencia del por qué debo de hacer esa transición, porque antes solamente trabajaba y hacía una limpieza general con unos guantes de nitrilo y ahora por qué sí debo de entrar a utilizar otro tipo de elementos para hacer esa misma limpieza que hacía anteriormente. Entonces es básicamente hacer ese acompañamiento y esa sensibilización a partir de nuestros equipos de seguridad y salud en el trabajo y de los procesos de formación, de cómo entramos a hacer ese acompañamiento a nuestros colaboradores de servicios generales para que a partir de que haya una conciencia propia de cómo debe ser ese proceso de implementación y de limpieza y desinfección, ellos también comprendan que deben de haber unos protocolos que se deben de cumplir, porque insistimos, las dinámicas laborales a partir del retorno van a ser totalmente diferentes y el equipo de servicios generales no es la excepción. Entonces, también tenemos que tener alcance con ellos
pero importantísimo las etapas de sensibilización y educativas, para que ellos se adapten rápidamente como tal a estos nuevos esquemas y finalmente sean quienes cascadeen nuestra información hacia nuestro equipo de trabajo. Dentro de todas estas dinámicas laborales, entendemos que el relacionamiento entre las instalaciones se va a seguir manteniendo, debe, por la naturaleza del negocio y por las interacciones laborales, deben de mantenerse, pero el protocolo es claro en darnos unos lineamientos que debemos de tener en cuenta para que esa experiencia sea mucho más gratificante. A partir de aquí, todo el tema de manipulación de insumos y productos sigue siendo una realidad. Digamos que ahora lo hemos podido manejar de manera virtual o a manera del remoto. Las empresas de mensajería también han tenido que redefinir un poco sus gestiones operativas, pero en el momento en el que retornemos y que tengamos que tener entonces otra vez contacto con esta manipulación de insumos y productos, es importante que tengamos esos lineamientos claros. Dentro de los primeros que nos habla el protocolo es establecer un protocolo de recepción de insumos y productos. Insistimos que las dinámicas cambian sustancialmente, entonces no podemos continuar con la recepción de documentación o insumos como lo hacíamos anteriormente, cuando lejos de ver esta pandemia pues lo manejábamos de una manera muy natural. Ahora es importante que definamos a través de esos protocolos cómo debe de ser todo ese proceso de interacción con los equipos de trabajo, con las personas que llegan de fuera, cómo protegemos a nuestras personas de recepción, a las personas administrativas que se encargan de esos relacionamientos. Entonces es importante definir esos protocolos de recepción y a partir de ahí socializarlos tanto con las personas que llegan de fuera, pero también con las personas que integran y hacen parte como tal de esa interacción. Para ingresar a las instalaciones de la empresa se deberá reportar siempre y en todo momento, se deberá portar siempre y en todo momento el tapabocas. Si es desechable, recuerde que este es de un solo uso y si es de tela, recuerde lavarlo diariamente. Una de las estrategias que se está utilizando para esa manipulación de insumos y productos son los habladores, son todas estas fichas gráficas o piezas visuales que nos permitan identificar unos protocolos de ingreso, unos puntos de desinfección, de tal manera que cualquier persona que ingrese esté en un lenguaje universal que identifique que antes de interactuar con la persona de recepción, antes de visitar a la persona con la que voy a reunirme o simplemente de pasar a las instalaciones de esta compañía, debo de tener en cuenta unos protocolos de asepsia antes del ingreso. Y eso debe estar muy bien clasificado y con imágenes que sean mucho más gráficas, que identifique el porte del uso del tapabocas, el lavado constante de manos y los puntos de desinfección. Entonces acá es importantísimo que identifiquemos esos puntos dentro de las instalaciones para que incluso desde la recepción la persona sepa que estamos cumpliendo con todos esos protocolos y cuáles deben ser las medidas que adopte para ingresar a tener una interacción con nosotros. Y finalmente, pues realizar el lavado de manos. Es importantísimo que para nuestros visitantes, para nuestros proveedores de insumos, contemos con toda la información necesaria que nos permita que su experiencia entre nuestras instalaciones sea la más grata, pero que para nosotros también como anfitriones tengamos todos los elementos necesarios para evitar que una persona que llegue de afuera posiblemente sea nuestro foco de contagio. La manipulación de insumos y productos, especialmente en correspondencia, es importantísimo que empecemos a redefinir cómo van a ser esos manejos. Capacitar a nuestro equipo administrativo de cómo van a ser esas medidas en adelante para que todo ese proceso de recepción de correspondencia pues cumpla con los protocolos que nos estamos proponiendo. A partir de aquí, todo el tema de recepción de facturas, es importante que identifiquemos para ese tipo de documentación y para las demás, poder identificar los puntos donde podemos ubicar barreras de anticontagio, barreras de antifluido que nos permitan proteger tanto a la persona nuestra, pero también a la persona con la que vamos a tener la interacción. Entonces acá es donde vienen todas esas medidas que podamos implementar al interior de nuestra compañía para que evitemos esos riesgos de contagio. Acá hay una recomendación importante y es que podamos hacer una visita técnica, un desplazamiento, una revisión de con qué espacios contamos, porque seguramente la ventana de vidrio o las barreras seguramente a todos nos vayan a funcionar. Es importante que identifiquemos esos puntos críticos dentro de nuestras instalaciones para que podamos instalar los elementos de protección que sean los más adecuados. El protocolo nos da unas generalidades, pero recordemos siempre que esto no es una camisa de fuerza, es simplemente una recomendación que nos dan
ya las empresas directamente debemos de adoptarlo, por eso el protocolo empieza desde la premisa de adaptar y adoptar en la medida en que corresponda y a los sectores económicos que pertenezcamos. Dentro de esa misma manipulación de insumos y productos está la disposición de gel glicerinado. Esto se ha convertido pues prácticamente en ese elemento indiscutible que debe existir en una recepción, en una portería incluso. A partir de ahí poder identificar todos esos elementos que le permitan al visitante o al mismo colaborador, desde el punto inicial, empezar todo ese proceso de desinfección y protocolo de bioseguridad. Acá hay una tarea importantísima y es que debemos solicitarle a los proveedores de correspondencia que nos hagan llegar esos documentos y esos sobres debidamente marcados y no en hojas sueltas, porque empezamos entonces a tener varias interacciones con la misma persona, con el mismo mensajero o incluso con personas distintas para una sola comunicación. Entonces es importante que aprovechemos canales digitales como el correo electrónico u otro tipo de interacciones, pero si ya es necesario, por ejemplo, por temas de facturación, que lo vemos muy constante, que sea de manera física o que debamos de ir con alguna documentación en físico en general, importantísimo que hagamos esa recomendación de pongamos unos horarios de recepción donde la persona de recepción tenga todos los protocolos todo el tiempo activos y vigentes para que pueda hacer esa interacción con la persona, pero que se convierta también en una experiencia no de pronto de riesgo ni de temor, sino que todo esté tan bien delimitado que nos permita continuar con esas gestiones de correspondencia, pero a través de unos protocolos muy bien definidos. Nos invita el protocolo también a que la persona de recepción debe desinfectar el sobre y ubicarlo en una bandeja de entrada y finalizar la transacción aplicando el protocolo de lavado de manos y desinfección. Importantísimo, esto debe de estar clarísimo para nuestro equipo de recepción, insisto, con los procesos de formación y capacitación y sobre todo de sensibilización de cómo le enseñamos a este equipo de trabajo a hacer esas transacciones con correspondencia y mensajería y qué debe de pasar al finalizar de esa recepción. Se ubicará en una bandeja donde a partir de ahí ya haré la disposición final, pero a partir de esto, luego de esto ya vendrá todo el tema de aplicar ese protocolo de lavado de manos, de desinfección, porque a pesar de que tengamos una barrera de antifluido y nos hayamos ido por esa opción, es importante que a partir de ahí la persona de recepción también finalice todo su proceso de desinfección a través del protocolo de lavado de manos. Gran parte de los residuos que se están derivando de todos estos protocolos de bioseguridad, por supuesto, uno de ellos, pues elementalmente es el tapabocas. Es importantísimo que a partir de acá identifiquemos los puntos de acopio, todos esos centros de pronto de desinfección y todos esos puntos donde vamos de cierta manera, darle destinación final a todos esos recursos. Es importantísimo que los estemos muy bien identificados. Hay quienes se van por los puntos ecológicos, muy buena opción para estos casos también, pero abrir un capítulo especial, incluso de manera física, a través de una caneca o algún dispensador, algún repositorio como de todos estos elementos que estén debidamente rotulados y que se entienda que ahí está reposando todo el material particular derivado del COVID-19. Entonces todos estos elementos de bioseguridad nos deben de quedar en una instalación, en una ubicación muy estratégica para que las personas de servicios generales y los servicios de recolección tengan identificado cuál es ese punto o cuáles son esos residuos que están manipulando para que tengan una disposición final diferente. Recordemos que los residuos biológicos deben de pasar por un proceso de incineración, no deben de tener la misma disposición final que un residuo urbano. Entonces, a partir de que es importante que a través de bolsas rojas o bolsas negras pero rotuladas podamos identificar rápidamente para nuestro personal de servicios generales y para las personas de recolección qué tipo de residuos van en esa bolsa, cómo debe ser la manipulación y finalmente cómo debe ser la disposición final. Entonces, en este punto vienen unas recomendaciones importantes. Insisto que seguramente dentro de nuestras instalaciones de trabajo, seguramente debemos de tener los puntos ecológicos. A partir de aquí es importante que continuemos con esa misma dinámica ambientalista. Seguramente debemos de tener ya nuestros planes de promoción y nuestros programas de gestión ambiental, pero inmediatamente a continuación debe de existir el espacio para los residuos biológicos, todos los residuos que se generen a partir de todas esas interacciones entre nuestros equipos de trabajo
y todos los elementos que desechen las personas de servicios generales de esos elementos que utilizaron, básicamente para las actividades de limpieza y desinfección. Acá hay que hacer entonces, en primer lugar, una clasificación de los diferentes residuos para dar una disposición final. Insistimos en que los puntos de acopio y los puntos ecológicos se convierten en una herramienta supremamente importante y visualmente de facilidad, que nos permiten identificar entonces en dónde ubicar como tal esos residuos. Depositar en bolsas de color blanco los residuos aprovechables como plástico, vidrio, metales, papel y cartón. Esto va a ir muy definido con el esquema que tengamos de sostenibilidad o con nuestros planes de gestión ambiental. Esto lo dejamos ya directamente a discreción de cada compañía. Luego nos hablan de depositar en bolsas de color negro los residuos no aprovechables y en doble bolsa negra los tapabocas y guantes desechables. Esta es una recomendación que nos dan en el protocolo, que sea en bolsa negra, pero insistimos también en que la bolsa roja universalmente está conocida como para la destinación de residuos peligrosos o residuos biológicos, entonces se convierte también en una muy buena alternativa. Si nos vamos por la opción de la bolsa negra, importantísimo entonces también que la rotulemos o que identifiquemos un esquema de colores tan claros dentro de la organización que permitan identificar rápidamente, no solamente a la persona de servicios generales, sino a cualquier colaborador del día, poder identificar dónde debe ir esa disposición final. Básicamente también nos hablan de recomendaciones de entregar las bolsas de residuos externas en los horarios y en la frecuencia indicada por ellos. Seguramente todos los servicios de recolección están identificando también las necesidades de poder tener de residuos en algunos momentos del día, entonces capacitar muy bien los que, por ejemplo, en nuestra compañía estamos en una propiedad horizontal, entonces tener contacto directo con la administración. Si tenemos varias oficinas al respaldo o en el entorno, digamos que poder tener esa sintonía con ellos de cómo debe ser esa disposición final para que todos entremos como en esa cultura de poder tener esos tiempos y esos días muy ajustados a esas tareas de limpieza y desinfección y de recolección sobre todo de todos estos residuos que se van derivando de todas estas interacciones dentro de la jornada laboral. Nos hablan también de realizar la limpieza y desinfección de los contenedores. Si bien es cierto, esto es una tarea y una recomendación general, es importantísimo que nuestro equipo de servicios generales tenga un protocolo de desinfección para estos contenedores y para estos puntos que se nos pueden convertir también en un punto en un foco de infección. Entonces es importante realizar también actividades de limpieza y desinfección a esos contenedores para que todo el tiempo estemos como en un ambiente de asepsia indistinto de que este sea el punto de recogida o de desecho de todos los elementos de protección. El protocolo también nos habla de garantizar los elementos de protección personal para las personas que realizan esta tarea. Importantísimo no cometer la imprudencia de que la persona de servicios generales con simplemente un overol o con los guantes que normalmente hace una limpieza convencional fuera de todo el marco del COVID, que sigue trabajando de esa manera, no puede ser. Es importantísimo que definamos con nuestros proveedores de dotación de elementos de protección unos vestuarios adecuados. Insistimos en que debe depender mucho del sector al que pertenezcamos y de la empresa que representemos, pero en términos generales, un overol antifluido siempre va a ser una muy buena alternativa. Las caretas para este tipo de personas se convierte también en un elemento ganador. Entonces es importantísimo que identifiquemos cuáles son esos elementos de protección que debemos identificar para que el equipo de trabajo de servicios generales esté totalmente blindado y seguro para todas las interacciones en el día. Y recomendar también a este equipo de trabajo que una vez se finalicen esas actividades, se debe de realizar las actividades de limpieza de esos contenedores que hablábamos anteriormente y así como en recepción, después de realizar un proceso de interacción, el personal de servicios generales también debe de aplicar todo el protocolo de lavado de manos y desinfección como para cerrar ese capítulo de limpieza y continuar con otras actividades. Entonces es importantísimo que en todos esos procesos de formación involucremos a toda nuestra parte administrativa, operativa, incluso directiva, en todos estos protocolos que debemos de tener al momento del regreso. Insistimos en que las dinámicas laborales ya cambiaron, siguen cambiando y van a continuar haciéndolo, entonces es importante que tengamos alcance a todo nuestro equipo de trabajo.
Es importante recordar también que todo este tema del COVID-19 ha tenido un impacto directamente en la implementación de nuestros sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Hemos hablado de actualizar la documentación derivada del sistema de gestión, incluir un capítulo especial para el manejo del COVID-19, esto es en la matriz de peligros, en los programas de vigilancia epidemiológica, en los perfiles sociodemográficos y en el reporte de condiciones de salud. Entonces acá empezamos a ver cómo toda esta situación y todo este protocolo de bioseguridad tiene impacto con nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y la necesidad que tenemos de hacer esos ajustes en esta documentación para que le abramos un capítulo especial como tal al COVID-19 y a toda la pandemia y en general poder hacer los ajustes dentro de las instalaciones de la compañía y de todo el marco del sistema de gestión, darle un capítulo especial a toda esta situación que nos ha cambiado claramente las dinámicas laborales y el sistema de gestión no es la excepción. Miremos que acá tocamos aspectos como la actualización de la matriz de peligros, porque hoy tenemos entonces que entrar a identificar el COVID-19 como epidemia, cómo va a afectar mi cadena productiva, cuáles van a ser de cierta manera esos planes de contingencia, esos planes de acción que voy a tener ante una persona que presente síntomas dentro de las instalaciones. A partir de ahí poder identificar cuáles son los programas de vigilancia epidemiológica que debo implementar en conjunto con mi ARL, la actualización de los perfiles sociodemográficos, importantísimo tener esa información al día y oportuna de nuestro equipo de trabajo, y el reporte de condiciones de salud que nos van a permitir de manera anticipada o de manera prematura poder identificar cuáles son esos factores de riesgo y de exposición de nuestro equipo de trabajo para poder identificar esos protocolos de atención que debemos de implementar. Dentro del sistema de gestión, importantísimo también fomentar una cultura de autocuidado que esté en sintonía con la promesa hacia los colaboradores de fomentar espacios de trabajo saludables y seguros. Recordemos que esta es una relación en doble vía. Nosotros como empresa tenemos la responsabilidad de garantizar unos elementos y unas herramientas para que la experiencia de mi colaborador sea la más grata, pero el colaborador claramente debe tener una conciencia y un espectro más amplio de que en la medida en que retornemos a las instalaciones o incluso si se mantiene en la modalidad de trabajo en casa, debe de fomentarse una cultura de autocuidado. Es importantísimo que hagamos esos procesos de acompañamiento para hacer ese cambio de chip, lo que se ha denominado ese cambio de chip a partir de la pandemia. Es importantísimo que esto lo podamos realizar. Dentro del plan de trabajo anual del sistema de gestión, pues todo el proceso de formación toma muchísima fuerza. Abrir un capítulo especial eh, para todo el tema de promoción de la salud y la prevención de la enfermedad del COVID-19, esto apoyado en las ARL y en las EPS. Es importantísimo que el tema de formación tenga muchísima más cabida a partir de estos esquemas de retorno y a partir de ahí un equipo de trabajo más capacitado y sobre todo más consciente de esos cambios que vamos a tener en adelante. El protocolo también nos habla de las recomendaciones que se deben de tener para salir de casa, ya las hemos hablado en algunos momentos, sobre todo las tres principales medidas: lavado de manos, uso correcto de tapabocas, porque no es solamente el uso, es el uso correcto del tapabocas, y todas las medidas de distanciamiento que podamos aplicar siempre van a ser ganadoras para evitar como tal esa exposición a los niveles de riesgo. Asimismo, nos habla de las recomendaciones al salir de casa, perdón, al regresar a casa. Acá viene cualquier cantidad de información. Hemos visto en medios de comunicación información constante y actualizada de cómo deben de ser esos retornos a las instalaciones, y a partir de ahí es importantísimo que adoptemos las medidas que consideremos la importancia de poder identificar cuáles son esas herramientas que debemos de implementar al regreso a nuestra casa. Hay quienes han optado por tener algunos elementos disponibles para hacer una desinfección, está válido. Quienes tienen los tapetes de desinfección, vimos recientemente también una normativa de cuáles son las medidas menos efectivas para el manejo del COVID-19, donde entran los tapetes de desinfección, donde entran los termómetros de registro de temperatura. Son medidas que están en el mercado, hay a quienes les funcionan, hay quienes definitivamente se van por las tres medidas efectivas, que son las que consideramos nosotros también, pero lo dije anteriormente, no es una camisa de 11 varas, son simplemente unas recomendaciones que debemos de identificar y adoptar como tal a nuestras instalaciones. Entonces acá es importantísimo que empecemos a definir cuáles son esas recomendaciones al regresar a casa. El protocolo nos da algunas generales, pero todo va a depender directamente
de las que nosotros consideremos que efectivamente nos vayan a dar resultado. Básicamente, dentro del plan de retorno tenemos que entrar a revisar los mecanismos de respuesta frente a un caso en la oficina. Acá va a ser importantísimo que tengamos identificados cuál va a ser de pronto ese espacio donde vamos a tener ese aislamiento, tener actualizados los contactos de nuestras ARL, de nuestras EPS, de nuestras redes de urgencias equidistantes, para que podamos como tal poder enviar a nuestro equipo de trabajo o activar el protocolo de las líneas de atención en el caso de que presentemos algún caso de sospecha o algún caso confirmado dentro de las instalaciones. Importantísimo la comunicación con jefaturas inmediato, el reporte de condiciones de salud, tener un cerco epidemiológico de las personas con las que nuestro colaborador ha tenido contacto, tener disponibles todas las herramientas y todas las medidas de bioseguridad necesarias. Los puntos de desinfección toman muchísima fuerza en estos momentos y a partir de ahí poder darle manejo cuando ya, que con seguridad va a ser una realidad, los casos positivos en el momento de los retornos a las instalaciones. Realmente el plan de comunicaciones corporativas toma muchísima fuerza dentro de los protocolos de bioseguridad. Importantísimo siempre mantener informados a todas las partes interesadas. Sabemos que en cualquier página web, en redes sociales, en televisión, en prensa y en radio, tenemos información inundada respecto a la situación que nos encontramos viviendo actualmente, pero compañía, esa no puede ser el check que le hagamos a haber entregado toda la información. Es importantísimo que tengamos a partir de mercadeo o de comunicaciones todo ese plan muy establecido, piezas gráficas que permitan de una manera lúdica entender un poco cómo yo como colaborador hago parte de esa cadena productiva, cómo hago yo esa cadena de anticontagio y cómo entro yo en esa cadena o en esa cultura de autocuidado. Entonces es importantísimo siempre mantener muy bien informadas a todas nuestras partes interesadas. Hay empresas que adoptan medidas de capacitación, de pronto inducciones, reinducciones, todas esas estrategias son válidas, pero siempre y cuando mantengamos una información que responda a actualización y a información veraz y oportuna. Es importantísimo que esto lo tengamos en cuenta dentro de la definición de los planes de comunicación. Mantener actualizado el listado de colaboradores, es importantísimo que en conjunto con las ARL tengamos en cuenta cuáles colaboradores se encuentran en trabajo en casa, quiénes en trabajo presencial, activar los protocolos en las dos modalidades para que a partir de ahí tengamos ese cerco epidemiológico muy bien identificado. Capacitarse nos ha convertido definitivamente en una de las herramientas que como compañía debemos implementar al máximo. Todos los procesos de formación que podamos socializar a través de los procesos de formación van a ser siempre ganadores porque le vamos a poder permitir a nuestro equipo de trabajo toda la información necesaria para que se adentren con nosotros en esas culturas de autocuidado. Y finalmente, trabajar y divulgar en nuestros colaboradores los protocolos de prevención de contagios y los protocolos de atención en casos sospechosos y confirmados del COVID-19. Saber a dónde dirigirnos, qué debo de hacer si me encuentro en trabajo en casa, qué debo de hacer si me encuentro en mis instalaciones, qué debo de hacer si mi cargo es itinerante y mis funciones debo de estar desplazándome a diferentes lugares y en una de esas experiencias o interacciones tengo alguna afectación en este sentido. Entonces, a partir de aquí es importantísimo que los planes de inducción, de reinducción, sobre todo en seguridad y salud en el trabajo, tengan muchísima más fuerza y podamos con esto tener esa promesa siempre de que mantengamos a nuestro equipo de trabajo en condiciones de salud y de seguridad confortables que nos permitan continuar operando, porque sabemos que debemos de regresar a la normalidad. Ya debemos de entender que sí existe un plan de vacunación nacional, pero seguramente todavía no nos toque a nosotros, la vacuna no está en el aire, entonces a partir de esto debemos de tener en términos generales todos esos protocolos muy bien definidos para que la experiencia de retorno a las instalaciones realmente sea muy grata. Queremos agradecerles muchísimo su asistencia, el hecho de que se hayan interesado por este tema. Insistimos, es simplemente a manera de recomendación. Quisimos compartir con todos nuestros clientes, recordar con todos nuestros colaboradores que se han vinculado a este webinar estas herramientas y estas técnicas tan importantes para hacer una experiencia mucho más agradable estos planes de retorno. Entendemos que venimos de un aislamiento prolongado, hay empresas
que incluso van a completar el año de trabajo en casa. Entonces, es entender un poco esa dinámica a la que nos vamos a enfrentar en adelante y a partir de ahí, pues poderles entregar estas técnicas y estas herramientas que consideramos de interés general. Agradecerles a todos infinitamente la atención, el haber aceptado esta invitación. Básicamente, a partir de estos protocolos de bioseguridad, queremos recordarles que a partir de nuestra herramienta SARA y nuestro módulo de seguridad y salud en el trabajo, tenemos todas las estructuras. Es un módulo robusto que permite hacer todas estas implementaciones de todos estos protocolos y en general de todas las medidas que adoptemos y adaptemos para el retorno a las instalaciones e incluso para la modalidad de trabajo en casa y de teletrabajo. Entonces, no es más por hoy, agradecerles nuevamente su asistencia, su interés en este tema, invitarlos a que nos sigan en redes sociales y que continúen haciendo parte como tal de todas estas iniciativas de capacitación en la que Unión Soluciones tiene como actores principales a sus queridos clientes y a nuestros estimados colaboradores. Entonces, para ustedes infinitas gracias por habernos acompañado y esperamos que haya sido de su total agrado y que les funcione para toda esta definición de planes de trabajo de retorno. Muchísimas gracias por su atención y los esperamos y los invitamos siempre en nuestra compañía. Muchísimas gracias y un resto de día muy agradable para todos.